Buena cosa. Se grabará así nomás entonces. Ya. Ahí dice que está empezando la grabación, profesor. Sí, sí. Entonces, estamos diciendo que los trámites previos a la ejecución del testamento abierto. El testamento abierto del que nosotros estamos hablando, en su mejor versión, tiene que ser un instrumento público o que pueda asimilarse a ese carácter. En consecuencia, hay que distinguir tres situaciones diferentes. El testamento se incorporó en un registro público y eso va a ocurrir cuando se otorgó por escritura pública ante notario público y por consiguiente quedó incorporado al protocolo de instrumentos públicos del notario y es escritura pública. Y en ese caso no hay necesidad de cumplir ninguna formalidad especial para la ejecución del testamento porque está revestido del máximo de publicidad. El testamento se otorgó ante funcionario competente, según la situación, pero no se incorporó en un registro. El testamento se escribió en hojas sueltas y se otorgó ante el juez de letras o ante notario. El artículo 866 del Código de Procedimiento Civil dice que el testamento abierto, otorgado ante funcionario competente y que no se haya protocolizado en vida del testador, será presentado después de su fallecimiento y en el menor tiempo posible al tribunal para que ordene su protocolización. Y sin este requisito no podrá procederse a su ejecución. Resulta que el testamento que no se protocolizó en vida del testador debe hacerse en el menor tiempo posible después de fallecido. El artículo 420 del Código Orgánico dice que una vez protocolizado, valdrán como instrumentos públicos los testamentos solemnes abiertos que se otorguen en hojas sueltas, siempre que su protocolización se haya efectuado a más tardar dentro del primer día siguiente hábil al de su otorgamiento. Ese es su plazo de protocolización. En todo caso, tenemos que, si no se protocoliza en el plazo indicado en el artículo 420, el testamento no tendrá valor alguno y por lo tanto no podrá procederse a su ejecución. Y en tercer lugar tenemos el testamento que no se otorgó ante funcionario competente, ni ante notario público, ni ante juez de letras, sino que se otorgó simplemente con 5 testigos. El testamento otorgado en esta forma no tiene el carácter de instrumento público y por ello la ley exige que para que pueda ser ejecutado requiere de una serie de formalidades para que el testamento adquiera mediante su publicación y la constancia de su autenticidad la fuerza de un instrumento público y sea reconocido como tal. El artículo 1020 nos da los lineamientos al respecto. Si el testamento no ha sido otorgado ante escribano o ante un juez de letras, sino ante 5 testigos, será necesario que se proceda a su publicación en la forma siguiente. El juez competente hará comparecer los testigos para que reconozcan sus firmas y la del testador. Si uno o más de ellos no compareciere por ausencia u otro impedimento, bastará que los testigos instrumentales presentes reconozcan la firma del testador, las suyas propias y le de los testigos ausentes. En caso necesario, siempre que el juez lo estimare conveniente, podrán ser abonadas las firmas del testador y de los testigos ausentes por declaraciones juradas de otras personas fidedignas. Enseguida,
pondrá el juez su rúbrica al principio y fin de cada página del testamento y lo mandará entregar con lo obrado al escribano actuario para que lo incorpore en sus protocolos. Ese es el testamento respecto del cual estamos señalando que se otorgó ante 5 testigos. En esas circunstancias, con esos requisitos, el 1020 nos permite, ¿cierto?, que sea posible considerarlo como tal testamento válido. Agreguemos que la protocolización se lleva a cabo insertando el contenido íntegro del testamento en el registro del día en que se efectúe y agregando el original al final del protocolo respectivo con todos los antecedentes que lo acompañan. ¿Qué vamos a decir ahora del testamento solemne cerrado? En términos generales, el testamento solemne cerrado es aquel que se efectúa o se conoce más bien a través de un documento escrito que el testador presenta en sobre cerrado ante 3 testigos y el notario o el juez de letras en su caso. Y de ello se levanta acta en su otorgamiento en la cubierta del sobre, suscribiéndola a continuación el testador, los testigos y el notario. Estoy hablando de un sobre como este, ¿cierto? En el cual en su interior el testador ha depositado sin que lo conozcan los testigos o el escribano o notario, sin que lo conozcan. Puede que lo conozcan si se lo ha mostrado porque tiene la confianza del caso, pero lo normal será en que adentro del sobre viene ese documento que está, ¿cierto?, normalmente escrito por el propio testador. Y en esas circunstancias, entonces, estamos en presencia de que se levanta el acta y que lo que constituye esencialmente el testamento cerrado es el acto en que el testador presenta al escribano y los testigos una escritura cerrada, el sobre, declarando de viva voz que en esa sobre se contiene su testamento. El testamento deberá estar escrito o a lo menos firmado por el testador. El sobre, la cubierta de ese sobre estará cerrada o se cerrará exteriormente de manera que no pueda extraerse el testamento sin romper la cubierta. Queda al arbitrio del testador estampar un sello o marca o emplear cualquier otro medio para la seguridad de la cubierta. Estamos hablando de scotch, estamos hablando de una cinta adhesiva, estamos hablando del sobre engomado y en esas circunstancias estamos hablando además de eventualmente, para los que son antiguos, de lacre, ¿cierto? El lacre que era tan simplemente esa sustancia que se derretía con el calor y sobre el cual se ponía un sello. El escribano expresará en el sobre, bajo el epígrafe testamento, la circunstancia de que el testador se encontraba al parecer en su sano juicio y termina este testamento con la firma que hace el testador y los testigos y la firma del notario en la escritura del propio sobre. Durante el otorgamiento estarán presentes, además del testador, un mismo notario y unos mismos testigos, y no habrá interrupción alguna, sino en los breves intervalos que algún accidente lo exigiere. Debe dejarse constancia, además, del lugar y hora en que se otorgue el testamento. Hay un hecho que vamos a señalar de manera genérica.
todo testamento que se otorgue ante notario público debe ser comunicado en su otorgamiento al Servicio de Registro Civil e Identificación para que el Servicio de Registro Civil e Identificación lo incorpore en el Registro Nacional de Testamentos. De manera tal que al fallecer una persona, cualquier interesado puede recurrir al Servicio de Registro Civil para que le informe si el causante otorgó o no otorgó testamento. Y allí estará señalado como tal en el Registro Nacional de Testamentos. Ahora bien, la apertura del testamento cerrado tiene también su sacralidad, tiene también un mecanismo propio a través del cual se tiene que abrir. No es posible que cualquiera de nosotros, enfrentado a un sobre que dice testamento cerrado, diga, ¿y qué dirá esto? Y lo abra, ¿cierto?, con su mejor voluntad, porque en ese instante lo que estará ocurriendo es que le estaremos quitando todo valor a ese testamento cerrado. ¿Cómo hay que abrir el testamento? No se abrirá el testamento sino después que el escribano, el notario, y los testigos reconozcan ante el juez su firma y la del testador, declarando además si en su concepto está cerrado, sellado y marcado, tal como en el acto de la entrega. Generalmente lo que se lleva a cabo aquí es un camino muy simple. El interesado en la sucesión hereditaria, en conocimiento de la existencia de ese testamento, hará una presentación al juzgado de letras del último domicilio, acompañando el sobre cerrado y pidiéndole al juez de letras que cite a los testigos y al notario a una audiencia para que reconozcan sus firmas y la del testador. No pudiendo comparecer el notario, será reemplazado por un notario que el juez elija. Y en caso contrario, siempre que el juez lo estimare conveniente, podrán ser abonadas las firmas del notario y de los testigos ausentes. En relación con este precepto, debemos considerar que determina al juez competente la obligación previa que debe cumplirse en orden a que el testador ha fallecido, llevando naturalmente el correspondiente certificado de defunción. Agreguemos que respecto del testamento cerrado, hay algunas personas que solo pueden otorgar testamento cerrado y que son aquellas que no pueden entender o ser entendidas de viva voz. La disposición que nos ocupa comprende a todo aquel que no pudiere ser entendido de viva voz por cualquier causa, sordera del testador, mudez del mismo, o simplemente porque el testador emplee un idioma que el notario y los testigos no entienden. En estos casos, el testador escribirá de su letra el sobre o cubierta la palabra testamento o la equivalente en el idioma que prefiere. Hará del mismo modo la designación de su persona, expresando su nombre, apellido, domicilio, nación a la que pertenece, y en lo demás se observará lo señalado precedentemente. Eso es lo que decimos respecto. Ahora, una vez abierto ese testamento solemne cerrado, el juez ordena que se protocolice el testamento en una notaría. Así que allá lo llevará el interesado y lo protocolizará. Y a continuación solicitará la posesión efectiva de la herencia testamentaria, en este caso, que debe ser pedida, ¿cierto?, ante el juez de letras. Y para llevar y pedir esa posesión efectiva, tendrá que llevar el testamento, copia del testamento protocolizado, el certificado de defunción y los certificados
de nacimiento de los interesados, estableciendo el nexo de parentesco con el testador. Entonces, en esas circunstancias se va a avanzar en la posesión efectiva. Recuerden que cuando no existe testamento, la posesión efectiva es intestada y en esas circunstancias nosotros estamos hablando que la posesión efectiva se obtiene en el propio registro civil. ¿Qué pasa con los testamentos solemnes otorgados en el extranjero? Maneras de otorgar el testamento solemne en el extranjero para que tenga valor en Chile. De dos maneras se puede otorgar ese testamento. Uno, en conformidad a las leyes del país en que se otorgó. Y dos, de acuerdo a las leyes chilenas. En el primer medio puede valerse cualquier persona. En cambio, en el segundo, de acuerdo a las leyes chilenas, solo pueden testar en el extranjero con sujeción a la ley chilena un chileno o un extranjero que tenga domicilio en Chile. Testamento solemne otorgado en el extranjero en conformidad a las leyes del país en que se otorgó. El artículo 1027 nos da la regla general cuando dice que valdrá en Chile el testamento escrito otorgado en país extranjero si por lo tocante a las solemnidades se hiciera constar su conformidad a las leyes del país en que se otorgó y si además se probare la autenticidad del instrumento respectivo en la forma ordinaria. Entonces, la primera manera lo otorgamos si estamos en Argentina de la forma en que en Argentina se regula el otorgamiento del testamento. Pero también nosotros tenemos la posibilidad, bueno, otorgado así, de acuerdo a las reglas del país en que estamos, tenemos que considerar que ese documento válido, ¿cierto?, en ese país, para poder ser traído a nuestro país, va a requerir que sea previamente validado como tal, sea legalizado. Y en esas circunstancias estamos hablando que hay que cumplir las formalidades exigidas en el país extranjero y luego probar la autenticidad para traerlo a nuestro país conforme lo que se denomina legalización. Legalización que ustedes, tengo entendido que en derecho procesal ya conocen que existe un mecanismo mucho más simple. Déjenme ver el código si lo tengo aquí. Aquí tenemos un código de procedimiento civil que dice que hay que legalizarlo conforme el 345. ¿Y qué dice el 345? Este 345 tiene un 345 bis, que deberían ustedes haberlos visto en su curso de procesal. ¿Qué dice el 345? Legalización de los instrumentos otorgados fuera de Chile. Los instrumentos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por funcionarios que según las leyes o la práctica de cada país deben acreditarlas. Primero, el atestado de un agente diplomático o consular chileno acreditado en el país donde el instrumento procede y cuya firma se compruebe con el certificado respectivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dos, el atestado de un agente diplomático o consular de una nación amiga acreditado en el mismo país
a falta del funcionario chileno. Y 3, el atestado del agente diplomático acreditado en Chile por el gobierno del país donde se otorgó el instrumento, certificándose su firma por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esa era la forma tradicional, que era un trámite bastante lento porque requería ir de uno en uno. Si yo otorgaba este testamento ante un notario en Mendoza, yo requería obtener la acreditación del Ministerio de Justicia de Cuyo respecto de que ese notario era tal notario y ejercía como tal. Primera autentificación. Y luego yo necesitaba que la firma de ese ministro de Justicia fuera acreditada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina. Y luego yo iba a traer ese documento a Chile para que aquí en Chile, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, me confirmaran que esa firma era la de quien decía ser. Por consiguiente, trámite tras trámite se tenía que llegar a ese camino. Pero se dictó, se suscribió, mejor dicho, por Chile, la Convención de La Haya, que suprime la exigencia de legalización para los instrumentos públicos extranjeros. Los instrumentos públicos otorgados en un estado parte de la Convención de La Haya, que suprime la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros, no deberán ser sometidos al procedimiento de legalización si respecto de estos se ha otorgado apostillas por la autoridad designada por el Estado de que dimana dicho instrumento. Las certificaciones oficiales que hayan sido asentadas sobre documentos privados, tales como menciones de registro, comprobaciones para la certeza de una fecha y autentificaciones de firmas, podrán presentarse debidamente legalizadas o con apostillas otorgadas con arreglo al artículo precedente y a este respectivamente. Pero en estos casos, la legalización o apostilla solo acreditará la autenticidad de la certificación sin otorgar al instrumento el carácter de público. Según lo dispuesto por la convención a que se refiere el inciso primero, no podrán otorgarse apostillas respecto de documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares y los documentos administrativos que se refieren directamente a una operación mercantil o aduanera. De manera que nosotros, para que podamos tener considerado, tenemos que seguir usando, según deduzco, el mecanismo de la legalización, porque de lo contrario no tendríamos un instrumento público, porque eso es lo que dice el 345 bis. Dice que estos casos, la legalización o apostilla, solo acreditará la autenticidad de la certificación, sin otorgar al instrumento el carácter de público. Entonces, si yo quiero tener al propio instrumento como tal instrumento público, debería ser el mecanismo de legalización. Autentificarlo en el país de origen, acreditarlo con el cónsul chileno en ese mismo país o traerlo hacia Chile para que en el Ministerio de Relaciones Exteriores también lo legalicen. Entonces, eso es lo que estamos hablando del testamento otorgado en el extranjero, que se pueden cumplir con los requisitos de ese país o puede ser también apostillado. Ley porque se rigen los diversos elementos del testamento. La ley que rige los requisitos externos o solemnidades se rigen por la ley del país en que el acto se celebró, ya que el artículo 1027 exige hasta que se pruebe su conformidad a las leyes de dicho país. Validez de los codicilos otorgados en país extranjero. Nuestro código no reconoce los codicilos porque desea que la voluntad del testador se contenga solo en el testamento. Pero en algunos países valen los codicilos, o sea,
los documentos otorgados con un mínimo de solemnidades y que van a completar las disposiciones testamentarias. En el contenido del codicilio es la diferencia fundamental con el testamento. En realidad, el problema que se plantea en términos muy simples. Si el codicilio está revestido de algunas solemnidades, podría aplicarse el artículo 1027 y reconocerle validez en nuestro país. Pero si fue otorgado sin ninguna solemnidad, la respuesta será negativa porque nuestro código, nuestro legislador, no admite los testamentos simples, es decir, sin solemnidades. ¿Cuál es la ley que rige los requisitos internos? Recordemos que los requisitos internos son aquellas condiciones que miran a la persona del testador, tanto en lo referente a su capacidad como a la expresión libre y espontánea de su voluntad. En esta materia hay discrepancia en los diversos autores. Algunos creen que los requisitos internos del testador se rigen por la ley del último domicilio. Otros sostienen lo contrario. En realidad, hay que estar a lo que dice el artículo 15 del Código Civil, que habla del estatuto personal del chileno. En consecuencia, los requisitos internos se rigen también por la ley del país en que el testamento se otorga, con excepción del requisito de la capacidad para testar, el cual está sometido a las leyes chilenas. El artículo 15, recuerden que dice que a las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles permanecerán sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero, en lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar ciertos actos que hayan de tener efecto en Chile. ¿Y cuál es la ley que rige las disposiciones del testador? Algunos creen que es la ley del último domicilio. El mismo argumento que nos sirvió para rebatir tratándose de los requisitos internos es útil aquí. En realidad, parece que las disposiciones también se rigen por la ley del país en que el testamento se otorga, pero si ellas fueran contrarias al orden público internacional, no serán válidas en Chile. Hablamos ahora del testamento mancomunado otorgado en el extranjero. En nuestro país, nosotros hablamos que el artículo 1004 decía que la facultad de testar es indelegable. No se puede, en consecuencia, otorgar testamento conjunto, mancomunado o de hermandad. Y entonces, un testamento de esta naturaleza otorgado en el extranjero, ¿tendría valor en Chile? Partiendo de la base que nos quedan 10 minutos, dice esto, sí. Entonces, partiendo de la base que la prohibición del artículo 1003 atañe a la sustancia, a la naturaleza del testamento, quiere determinar si las razones en que se funda tienden o no a resguardar el orden público internacional. Entonces, en la mayor parte de las legislaciones modernas se nota una tendencia favorable a los testamentos mancomunados. Y la segunda forma de otorgar testamento solemne en el extranjero era conforme a las leyes chilenas. Y en esas circunstancias, el artículo 1028 nos decía que valdrá, asimismo en Chile, el testamento otorgado en país extranjero con tal que concurran los requisitos que van a expresarse. Primero, no podrá testar de este modo sino un chileno o un extranjero que tenga domicilio en Chile. No podrá autorizar este testamento sino un ministro plenipotenciario. Aquí nos dicen quiénes son los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores ante los cuales se puede otorgar. Y nos hablan entonces de un ministro plenipotenciario, de un encargado de negocios, de un secretario de delegación o de un cónsul con patente de tal. Generalmente Chile tiene en el extranjero cónsules ante los cuales se llevan a cabo todas estas acciones de tipo administrativo y de ministros de fe. Los testigos, se dice, tienen que ser chilenos o extranjeros domiciliados
en la ciudad en que se otorgue el testamento, deben observarse las reglas del otorgamiento del testamento solemne otorgado en Chile, y el instrumento llevará el sello de la legación o consulado. En los trámites posteriores al otorgamiento del testamento están indicados en el artículo 1029. El testamento otorgado en la forma prescrita, que no haya sido que no lo haya sido ante un jefe de delegación, llevará el visto bueno de este jefe, si el testamento fuere abierto al pie y si fuere cerrado sobre la carátula. El testamento abierto será siempre rubricado por el mismo jefe al principio y fin de cada página. El jefe de delegación remitirá enseguida una copia del testamento abierto al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, el cual, una vez que abona la firma que acredita la firma del jefe de la legación, la remitirá al juez del último domicilio del difunto en Chile para que lo haga incorporar en los protocolos de un escribano del mismo domicilio. No conociéndose al testador ningún domicilio en Chile, será remitido por el ministro de Relaciones Exteriores a un juez de letras de Santiago para su incorporación en los protocolos de la notaría que el mismo juez designe, que lo más probable es que sea aquella que se encuentre de turno. El artículo 1029 es imperativo en el sentido de establecer, ¿cierto?, que siendo no su sanción no puede ser otra que aquella que resulte de la naturaleza de los requisitos que contiene. Vamos ahora, en estos últimos minutos, a hablar 2 o 3 palabras acerca de los testamentos privilegiados. Llámase testamento privilegiado o menos solemne aquel en que pueden omitirse algunas de las solemnidades que la ley ordinariamente requiere por consideración a circunstancias particulares determinadas expresamente en la misma ley. Estos testamentos privilegiados son el testamento verbal, el testamento militar y el testamento marítimo. El testamento privilegiado está revestido de un mínimo de solemnidades. Requiere la presencia de testigos, particularmente de 3, y hay también allí la aceptación de la habilidad putativa de la que hablábamos hace un instante. Pueden servir de testigos toda persona de sano juicio, hombre o mujer mayor de 18 años, que vea, oiga y entienda al testador, que no tenga una inhabilidad especial. Bastará la habilidad putativa con arreglo a lo prevenido en el 2013, en el 1013. La habilidad putativa puede afectar a todos los testigos. Los que afirman esto basan la historia de la disposición. Forma en que deben otorgarse. En los testamentos privilegiados, el testador declarará expresamente que su intención es testar. Las personas cuya presencia es necesaria serán unas mismas desde el principio hasta el fin, y el acto será continuo y solo interrumpido por los breves intervalos que las circunstancias lo exijan. No serán necesarias otras solemnidades que estas. Se exige, pues, continuidad en el acto. Caducidad de los testamentos privilegiados. En general, los testamentos solemnes quedan sin efecto cuando el testador los revoca o por estar el documento viciado. En los testamentos privilegiados procede además otra causal que los deja sin efecto y que es la caducidad, que se produce en general cuando el testador sobrevive un mayor tiempo al plazo prudencial que la ley establece. Testamento verbal. El testamento verbal es aquel en que el testador hace de viva voz sus declaraciones de manera que todos lo vean y lo oigan. Solo puede otorgarse en casos de peligro tan inminente de la vida del testador que parezca no haber modo de otorgarlo en forma siguiente.
El artículo 1037, 1038 y 1039 señalan cuáles son las condiciones para que tenga valor el testamento verbal. El testamento militar es el otorgado en campaña contra el enemigo por los militares, empleados, voluntarios, rehenes, prisioneros y demás acompañantes y sirvientes de un cuerpo de tropas de la República. Más sencillamente, es el otorgado por alguna persona indicado en el artículo 1041. Y el testamento marítimo es aquel que pueden otorgar en alta mar las personas que se hallan al bordo de un buque chileno de guerra o de uno mercante bajo bandera chilena. Y en esas circunstancias hemos analizado lo que dice relación con los testamentos privilegiados. Nos queda por ahora analizar lo que dice relación con la interpretación de las disposiciones testamentarias. Pero para eso vamos a entrar en nuestro recreo de 15 minutos. En consecuencia, vamos a volver a las 11:05, ¿ya? Así que hasta aquí llegamos por este momento y simplemente vamos a volver a las 11:05.